Manuel Martínez, ¿cómo estás? Bien, Jesús, ¿tú? Oye, Manuel, hoy tenemos un tema del que has estado hablando continuamente en diferentes programas. Cuando haces mención sobre el Sapiens, ¿a qué te refieres? Y más en especial sobre el escritor que se apellida Harari. Nuestra audiencia nos ha preguntado cuál es la razón de ser de este libro y de esta perspectiva que presenta este escritor y qué tanto puede haber una relación con el Homo sapiens, como nos han dejado saber que el ser humano es un ser pensante que nos hace diferencia al homínido. ¿Qué nos puedes decir, Manuel? Bueno, pues como hemos mencionado algunas veces, Yuval Noah Harari es un autor israelita, historiador, antropólogo, que en el año 2014 sacó este libro que se llama Sapiens, de animales a dioses. Es una recopilación de la historia de la evolución del Homo sapiens, es decir, él lo llama de animales a dioses, es decir, cómo a partir desde hace 70.000 años antes de Cristo, antes de nuestra época, pues el sapiens, el mono, el homínido que ya se ha bajado del árbol, acuérdate que primero fueron, pues conocemos lo más, el Homo erectus, que vivió por 2 millones de años, pero el Homo erectus todavía no había alcanzado la revolución cognitiva, es decir, el entender que él podía hacer cosas. Entonces, Sapiens, el libro de Harari, empieza con la revolución cognitiva. Hay 4 partes en el libro de Harari. La primera se llama la revolución cognitiva, la segunda la revolución agrícola, la tercera parte del libro es la unificación de la humanidad y la cuarta parte del libro es la revolución científica. A través de todas estas revoluciones nos da idea de cómo hemos ido evolucionando. Primero, para que nuestra audiencia, las personas que nos vean o nos escuchen, entiendan, Harari, por supuesto, no cree en Dios. Considera que Dios es una creación precisamente de este sapiens para hacerse sentir bien y para alcanzar un cierto grado de identificación. Los hombres se identifican con un dios o con dioses para tratar de tener un sentido común. Pero en ningún momento Harari admite ni siquiera la posibilidad de que Dios exista. Es todo una invención del sapiens. Y que el conocimiento o la persecución o la búsqueda de este Dios no está en ningún otro tipo de animales, solo está en el sapiens. Ni siquiera en el Homo erectus, ni siquiera es el sapiens el que desarrolla todo esto y desarrolla las religiones que las acomoda a su conocimiento. Entonces, hay una frase muy divertida en este libro que dice: imagínate que tú a un mono le pides que te dé, que tiene un plátano, tiene varios plátanos, que te regale varios plátanos o que reparta varios plátanos, y tú le dices que en una próxima vida, en un futuro quizá paraíso, pues va a recibir infinidad de bienes e infinidad de beneficios por darte este plátano. El simio te va a decir que no te da este plátano porque no cree en eso. ¿Por qué no cree en eso? Porque no tiene, digamos, todavía ese factor cognitivo que es lo que inicia la revolución del sapiens. Entonces, partiendo de este punto, si quieres, empezamos con lo que es el libro de Sapiens. A ver, Manuel, ahí tú estás haciendo mención de la revolución cognitiva. ¿Qué significa eso? Y en este aspecto, ¿por qué podría marcar la diferencia entre un homínido, que es un primate, un elemento de la naturaleza, a diferencia del ser humano? ¿Qué significa la revolución cognitiva? Bueno, es cuando este hombre, este sapiens, se da cuenta de que piensa y de que puede hacer cosas.
Esa es la principal baza de esta revolución cognitiva, ser capaz de pensar y de hacer. Hasta entonces, hasta el Sapiens, nadie o ningún, llamémosle, animal o semihumano había sido capaz de llegar a esta conclusión. Entonces, a partir de ahí es cuando se inicia la verdadera revolución y evolución del Sapiens. Como él te dice, ¿no? Dice, hace 70.000 años el Sapiens seguía siendo un animal insignificante, que se ocupaba de sus propios asuntos en un rincón de África. Porque ahí es donde está el Sapiens, o sea, venimos de un rincón de África. En los siguientes milenios se transformó en el maestro de todo el planeta y a la vez en el terror de ese mismo planeta. Y por supuesto del ecosistema. Hoy está a punto de convertirse en un dios, preparado para adquirir no solo la eterna juventud, sino también habilidades divinas, tales como la creación y la destrucción. Y bueno, pues yo creo que está muy acertado. Hemos pasado de ser algo insignificante a tener en nuestras manos el control de nuestra propia población. Hoy en día, con la cantidad de armas nucleares que existen, si a un Sapiens decidiera que quiere acabar con este mundo tal y lo conocemos, podría acabarlo. Sería un dios, el dios de la destrucción, pero no dejaría de ser un dios. Cuando antes, pues los sapiens primitivos y pues achacaban, ya cuando se hacen las religiones, todos los males del mundo, pues a un castigo de Dios por la debilidad humana. Acuérdate que siempre se achacaban las pestes, que era un castigo de Dios, porque la gente no iba a la iglesia, o porque no creía, o porque no hacían las cosas bien. Pues el Sapiens ha llegado a hacerse pues con el control de todo el mundo, para bien y para mal. Si los Sapiens son capaces de dirigir este mundo hacia el progreso, pero un progreso real, podrían hacerlo. Pero el Sapiens es demasiado egoísta. Entonces, eventualmente, como te dice Harari en su libro, quizá nosotros seamos la última generación de Sapiens que hay. Porque en el futuro vamos a ser hombres, pero a la vez vamos a ser máquinas, lo que sería un cyborg, como vemos en las películas de personas con unas cualidades brutales, que son producto de las máquinas. Entonces, hoy en día pues, ya se hacen experimentos de este tipo. El problema que se crea con todo esto es que se pueden crear superhombres, que son a la vez máquinas. Yo ya he conocido a uno, cuidado, que él se considera que es una máquina. Yo ya tengo esa experiencia con una persona que he conocido, no te voy a decir quién es y tal, pero yo sí es una persona que realmente se cree que es una máquina. No sé hasta qué punto estará, no sé, influenciado por las películas o si realmente él ya ha tenido experimentos. No lo sé, yo te digo, es una persona muy privada, entonces, pero yo sí le he visto a él actuar como una máquina en algunas funciones. Entonces, pues son los primeros pasos y cada vez nos vamos a encontrar con más personas de este tipo que van a estar ahí alrededor nuestro y nosotros realmente pues no sabemos lo que son. Entonces hoy en día pues tal y como van los experimentos, pues va a ser muchas personas, no te digo muchas, pero sí poco a poco, pero en 50 años, dice Harari, que tal y como nos conocemos los sapiens de ahora, pues ya no van a existir prácticamente, nos vamos a ir muriendo y los nuevos sapiens van a ser una mezcla de hombres y máquinas, porque nos van a inmunizar contra todo, vamos a llegar a lo que él define como amortales. Amortales, no inmortales. Amortales quiere decir
que vamos a ser capaz de superar la vejez, de superar todas las enfermedades. Pero, por ejemplo, no vamos a ser capaces de superar un accidente. Si tú te mueres, o sea, te matas en un coche o te caes por un barranco, eso ya no va a ser posible resucitarte. Pero mientras no tengas un accidente, cualquier enfermedad va a poder ser curada y no vas a envejecer. Esto le vuelve a hacer a él una reflexión en cómo va a reaccionar la humanidad a esto, porque él te habla, bueno, de lo que es el capitalismo, de lo que es el comunismo, de todas las religiones. Ahora, si quieres, entraremos dentro de esto. Él te dice, vas a poder ser amortal, pero no todo el mundo va a poder ser amortal. Va a ser el que tenga el dinero para poder ser amortal. Es decir, el que pueda tener acceso a todo este tipo de tratamientos para no envejecer, para no enfermarse nunca, y que te puedan vivir centenares, si no miles de años. Pero eso no va a estar al alcance de toda la población. Va a estar otra vez en el 1% de la población que se puedan costear todo esto. Entonces, va a crear unos problemas sociales brutales. Entonces dice que ese es uno de los grandes problemas a los que nos vamos a enfrentar. Que no es decir que todo el mundo va a tener acceso a esto, en absoluto, sino solo una parte muy privilegiada de la población, pero el Sapiens habrá conseguido lo que quería, la mortalidad y el vivir pues eternamente. Emanuel, estás hablando de la amortalidad. Es un término nuevo que quizá es primera vez que yo lo escucho y gran parte de nuestra audiencia. ¿Qué diferencia habría entre la amortalidad y la inmortalidad? ¿Y qué tanto tendría que ver con esto que estás haciendo referencia a la posibilidad de que el ser humano sea un ser humano de diseño artificial? Bueno, pues yo creo que la mortalidad e inmortalidad está explicada pues en lo que acabamos de hablar hace un momento, ¿no? Amortalidad quiere decir que tú puedes vivir eternamente si, por ejemplo, no tienes un accidente. Podrías seguir viviendo. Lo único que te pararía tu inmortalidad sería un accidente. Por ejemplo, o que te peguen un tiro y te maten, te destruyan. La inmortalidad, pues eres inmortal a todo. No hay nada que acabe contigo, ni un accidente, ni un tiro, ni nada. Entonces esa es la gran diferencia, que podemos ser inmortales o amortales, mejor dicho, pues si evitamos tener un accidente o que nos maten en una guerra o que nos maten pues en un atraco, por ejemplo, ¿no? Esa sería la gran diferencia. Es decir, tú puedes resistir a todo lo que tu cuerpo aguante, menos, lógicamente, una destrucción por un accidente o un tiro o una cosa de este tipo. Entonces estábamos hablando pues de lo que eso pues iba a estar al alcance pues de muy pocas personas. Es decir, otra vez estamos hablando pues, del privilegiado 1% de la población. No sé, quizá para dentro de 50 años pues sea el 2% de la población, pero lo dudo. Al contrario, las diferencias sociales entre esa gran, poder adquisitivo del 1% en relación al resto de los sapiens, pues sigue siendo extremadamente significativo y cada vez más inalcanzable. En 50 años es de esperar pues, que todavía sea mucho peor. Entonces, partiendo de este punto, Harari, lo que él se preocupa mucho no es de la situación de todos estos billones de personas, miles de millones de personas que habitan la Tierra, cómo va a ser la situación de los empleos. Y él te dice que el problema no va a ser crear nuevos empleos, sino crear empleos para que las personas puedan hacer las cosas mejor que los algoritmos, lo cual va a ser cada día más complicado, porque un algoritmo pues enseguida sabe todo. Una persona necesita tener ese aprendizaje para llegar a él.
Partiendo de este punto, vamos a ir a lo que es, pues primero esto, la revolución cognitiva, la primera parte del libro, es cuando el sapiens tiene conciencia de lo que es y de lo que puede hacer. Empieza un periodo de expansión, pues que le lleva, estamos hablando de 70.000 años, cuando se inicia esta revolución cognitiva, hasta aproximadamente 12.000 años antes de Cristo, es decir, estamos hablando de unos 58.000 años en este periodo, en el cual ya el sapiens se demuestra como que va a ser el ser más potente que hay en la Tierra. Pero esa potencia lleva acumulada destrucción, porque acuérdate que antes, pues, la gente, bueno, pues utilizaban el fuego, pero muchas veces te quemaban fuegos, o sea, bosques enteros. Te quemaban bosques enteros, pues porque se les iba el fuego y pues, ellos no sabían cómo parar ese fuego y arrasaban. Miles y miles y miles de kilómetros te podrían arrasar en un fuego. Entonces ahí empieza, bueno, pues en ese fuego pues mataban animales, mataban todo lo que hubiera por medio. No es que lo hicieran intencionadamente, más adelante sí lo hacen intencionadamente, cuando empiezan a tener guerras por territorios con otros sapiens, pues que les queman todo. Pero una forma, pues los acorralaban y les quemaban todos y los destrozaban completamente. O sea, ya empezaban lo que podríamos llamar a utilizar armas de destrucción masiva de la época, como era un incendio que te acababa con todo. Que los sapiens prehistóricos, continúa la fase esta cognitiva, llevaron a la extinción a otras especies del género, como los neandertales, davidianos, cromañones. Esto algunos antropólogos hoy en día lo ponen en duda, o sea, en duda el hecho de que el Homo sapiens los destruyera. Más bien, hoy en día creen que se integraron con los Homo sapiens, porque, digamos, físicamente tampoco eran tan diferentes, entonces ellos podían copular y tener relaciones, es decir, que los neandertales, cromañones se mezclaron con los nuevos sapiens y tuvieron hijos en muchos casos parecidos pues a lo que somos hoy en día nosotros, ¿no? Porque Harari te dice que si tú miras un sapiens de hace 50.000 años, pues no difiere mucho del sapiens actual. Quizá el sapiens actual es más alto, pero el tamaño del cerebro sigue siendo el mismo. Y te hago un inciso, el cerebro del neandertal y el cromañón era un 20% más grande que el nuestro. Era un 20% más grande que el nuestro. Entonces, pues también se plantea que hubiera sido si los neandertales o cromañones hubieran sido más poderosos que los sapiens, ¿cómo seríamos ahora? Y físicamente, pues deberíamos ser pues muy parecidos, pero quizá la capacidad cognitiva de nuestro cerebro pues sería todavía más grande que es hoy, pero como dice, eso es algo que no podemos saber, aunque también te menciona que hoy en día se están haciendo experimentos a través del ADN del cromañón y del neandertal para crear uno de ellos a través del ADN y poder hacer el semen y fecundarlo en mujeres actuales. Y te parecerá sorprendente, pero un montón de mujeres se han prestado voluntarias a este experimento. Sería una especie de volver a revivir al neandertal. O sea, todo esto son cosas científicas actuales, no son fantasías. Se están haciendo estos experimentos. Y la gente quiere colaborar en ellos. Experimentos más cercanos ahora, pues hemos visto el de este mamut en Siberia, que se ha recreado el ADN de un mamut, se le ha insertado el semen
para fecundar a una elefanta, y 22 meses después pues veremos si el primer mamut en 5.000 años nace en la Tierra, porque los mamuts fueron exterminados hace más de 3.000 años. Entonces, pues se está hablando de esto, se está haciendo, no solo hablando, se está haciendo. Entonces, cuando tú empiezas ya con todos estos experimentos genéticos, lo que te dice Harari es que se va a poder hacer cualquier cosa. Cualquier cosa que sea concebible se va a hacer. Seguimos durante el periodo cognitivo de la primera parte y te dice que los sapiens son los responsables de la extinción de la mayor parte de la megafauna original de Australia y de América, porque la destruyeron cuando llegaron allí. Te habla de la megafauna australiana. Había canguros gigantes que el sapiens pues exterminó, porque, y te dicen, bueno, pero ¿cómo los pudo exterminar? Y él te dice que, claro, un canguro pues tiene una cría, solo tiene una cría, o sea, cuando da a luz, y tarda bastante tiempo en dar a luz. Si tú, el sapiens, mientras tanto, ha estado matando a todos los otros canguros, hace que en un momento dado pues, cause la extinción. Y es lo que causó con estos y otros animales que menciona, que yo nunca había oído, pero que existían y que eran de un tamaño, pues nosotros llamaríamos hoy en día gigantesco para nuestro conocimiento, pero que existían hace nada. Porque acuérdate que 70, 50.000 años en una evolución, pues no es nada. Pero el sapiens, en su afán de predador, acabó con todos ellos. Entonces llegamos a la segunda parte del libro, después de esta primera parte de periodo cognitivo, donde ya te he descrito pues, todas las barbaridades del sapiens, y muchas veces, y como te digo, estas barbaridades fueron inconscientes. Como te digo, un accidente, incendiar un bosque o incendiar eso, pues era pues accidentes para ellos, pero ellos, como tampoco había tanto, pues lo dejaban correr el fuego, bueno, ya acabaría el fuego y se iban para otra parte. Entonces llegamos a la segunda revolución del sapiens, que es la revolución agrícola. Que esta revolución comienza con la premisa de mejorar las condiciones de vida de la población. Pero según él, esto no fue un avance, sino que fue una retrocesión. Porque hizo que, si bien se multiplicó la población humana al estar ya asentados, al tener que comer, hicieron pues que el sapiens se alimentara peor que se alimentaba antes, porque antes tenía una gran variedad. Mataba animales, comía nueces, comía lo primero que se le ocurría. Entonces tenía pescado, tenía una forma de alimentarse mucho más perfecta que la que va a tener en la agricultura, donde va a empezar a limitarse a una serie de productos. Dice que esto fue, según él, un fracaso. Dice que además la agricultura no se inició en un solo sitio a la vez, sino que se inició al menos en 5 partes de la Tierra y no en uno solo. Esto es un concepto muy importante, porque ahí estamos hablando de que el área cognitiva del sapiens se expandió no en una sola área, sino que el sapiens empezó a pensar lo mismo en diferentes partes del globo, no necesariamente conectadas entre sí. Esto es mucho más curioso de lo que pueda pensar, ¿no? Porque siempre hemos pensado pues, que una invención empieza en un sitio y luego se va expandiendo a otros. Pero él dice que todo empezó más o menos a la vez, pero en 5 puntos diferentes, porque acuérdate que, bueno, pues pensar que el sapiens que se fue a Europa desde África o a Asia tenía contacto con el sapiens que se había quedado durante la revolución agrícola en África, pues era inconcebible en la época.
sí se podían ir sapiens que habían conocido la revolución agrícola y exportarla a otras partes del globo, pero según él, empezó independientemente en todas las partes. O sea, en esas al menos 5 partes. Que te digo, no sé, es una cosa muy interesante que yo no había leído hasta ahora. Yo había siempre pensado, pues eso, que hubo asentamientos en diferentes zonas y a partir de ahí, bueno, pues sí se fue expandiendo al resto, pero no que empezó en diferentes zonas a la vez. La domesticación, pudiéramos decir, del trigo, hizo que el hombre pudiera cuidar de él, pero a la vez que se hiciera dependiente de eso. Y entonces dice que el hombre no conquistó al trigo, sino que el trigo fue el que conquistó al hombre. O sea, eso es otro concepto quizá muy debatible, pero él se mantiene firme, ¿no? Trata de comparar la felicidad de los cazadores recolectores contra los nuevos agricultores. Y él piensa que los cazadores recolectores eran más felices que los nuevos agricultores, ya que su vida pues era mucho más variada que la de los agricultores. Bueno, esto es otro tema debatible y que él mismo lo debate y lo deja abierto a cómo tú puedes medir la felicidad de la gente hace 40, 30.000, 10.000 años, y él te pone los ejemplos, te dice claramente, dice, hoy que consideramos que la humanidad está feliz o no es feliz. Bueno, podemos decir que hay un grado de felicidad. Y pensamos que hace 500 años eran más felices, más infelices que nosotros. Y él dice que no, que posiblemente en el año 1500, en el año 1600, la humanidad era más feliz, porque la humanidad pues vivía en unas condiciones, pues era lo que tenían, no conocían otra cosa. Entonces, pues con lo que tenían, más las religiones que les habían convencido de que iban a tener una vida de sufrimiento, pero al final, si ellos habían sido buenos, pues iban a ir al paraíso. Entonces, él cree que la humanidad era más feliz entonces que ahora, precisamente por eso, porque se conformaban con lo que tenían, nadie aspiraba, y te hace el ejemplo, dice, la gente siempre tenía la misma ropa. La gente no se preocupaba en tener 2 camisas, cuando ya una se le había roto, que ya no se la podía poner, se compraba otra, pero no tenía un juego de camisas, o sea, no era una preocupación para él. Y hoy en día el sapiens actual sí se preocupa de todo eso, y si le falta algo, pues le hace infeliz. Al sapiens de hace 500 años, pues no le hacía infeliz. Tenía lo que tenía, trabajaba, y al final de sus días pues iba a ir a un paraíso, y era un paraíso cristiano o a un paraíso musulmán. Manuel, cuando tú haces mención de el sapiens como una especie que marca la diferencia por su avance cognitivo, su conocimiento, su capacidad de modificar el medio ambiente, lo hablas en términos de la agricultura. La pregunta sería, y va muy en relación con tu libro de 22, La Guerra de los Dioses. Y tú como escritor que has expuesto una teoría totalmente nueva e innovadora que tiene que ver cómo el ser humano está siendo diseñado, por así decirlo, y en otros aspectos pudiéramos decir manipulado biológicamente, energéticamente, cognitivamente, ¿qué tanto pudiera haber esa mano que es la que diseña todos estos aspectos que este escritor Harari menciona en su libro de Sapiens, y qué tanto es quién es quién, o son esos dioses, o hay algo que sea la mano que interviene, la mano divina que modifica al ser humano, o es el ser humano que se modifica a sí mismo? Bueno, pues yo creo que la respuesta de Harari es clara, como hemos dicho al principio. Harari no cree en un dios o dioses. Los dioses para él no existen, son solo una invención humana. Todo el avance y toda la modificación viene de los propios sapiens, o seres humanos, como los quieras llamar. O sea, acuérdate que Homo sapiens significa hombre, sapiens, sabe, que nos lo hemos puesto a nosotros ese apelativo de sabios.
Pero claro, yo no sé cuán sabios somos, ¿no? O sea, en casi 8.000 millones de personas, o sea, 8.000 millones de sabios, no sé yo si hay 8.000 millones de sabios. O sea, hay gente que cree que sabe, o que creemos que sabemos, pero en el fondo somos todos una banda de ignorantes, ¿no? Pero bueno, el problema es que vivimos en una sociedad de ignorantes, pero que consideramos que lo sabemos todo. Y eso es uno de los grandes problemas que plantea Harari. Antes, el que era un ignorante, pues era un ignorante y no trataba de sorprender a nadie con conocimientos. Hoy en día, pues vemos tertulias en televisión llenas de sabios, gente que lo sabe todo, que son increíbles, todo el mundo opina, todo el mundo sabe, pero tú en tu vida real, en tu día a día, tú estás rodeado de gente sabia también. O sea, cualquier persona que tú hables, pues son sabios, lo saben todo, te dan consejos de todo, ¿no? Como te digo, un gordo dándote consejos para adelgazar, o sea, yo eso lo he visto muy común. Entonces, pues ese es, como dice Harari, uno de los grandes problemas, el creer que somos sabios, cuando realmente sabemos todavía muy poco, pero vamos hacia una creación de sabiduría, pero de sabiduría genética, o sea, no de sabiduría espiritual. O sea, ¿qué es un hombre espiritual en sí o un sapiens espiritual? Pues un sapiens espiritual es un sapiens que cree que hay ciertas cosas que están por encima de nosotros. Con lo cual Harari no está de acuerdo con eso. Él no cree que haya nada por encima de un sapiens. Que todo lo demás son mitos. Como te decía, él habla de las religiones. Incluso él es israelita, él es judío, pero él va contra los judíos cuando dice los judíos, bueno, pues tú estudias aquí en Israel y parece que hemos sido pues los grandes impulsores del desarrollo humano. Dice, nos damos una importancia que realmente nunca hemos tenido y sin embargo nos creemos que somos. Y cuando tú miras el judaísmo en relación a la evolución del sapiens, a la evolución de la humanidad, el judaísmo pues ha tenido una influencia mínima, pero mínima en todo. Sí, hoy en día puedes decirme, bueno, pero el 30% de los premios Nobel de medicina, de física, y esos son judíos. Sí, pero eso no quiere decir que a través de toda la evolución de estos 70.000 últimos años, el judío o el hecho de ser el judío haya tenido alguna importancia. Dice, hay que quitarse de encima ese sentimiento de que somos algo, o por ser judíos, o por ser cristianos, o por ser musulmanes. No somos nada. Dice, lo que hemos hablado aquí muchas veces, dice, pues a las doctrinas clásicas, judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo, pues se le han unido nuevas religiones, como es el comunismo, es el capitalismo. Dice, que no dejan de ser religiones, porque la gente las sigue con fe. Tú hablas con un capitalista y defiende el capitalismo a capa y espada. Los comunistas lo defendían. Hoy vemos que la China comunista pues todavía defiende el comunismo a su manera. Se convierten en religiones de Estado. Y dicen, ¿qué diferencia el comunismo al cristianismo o al capitalismo del cristianismo? Dice, en el fondo es lo mismo. Es una base de creencias las cuales te ofrecen un mundo mejor, que lleva toda la razón, porque ¿qué el comunismo que te ofrece? Pues un mundo mejor, igual que el cristianismo, el capitalismo que te ofrece, pues un mundo mejor y al alcance de todo el mundo, porque todo el mundo puede aspirar a ser millonario. Pero claro, dice, la realidad es otra. Dice, la realidad es otra. Dice, son religiones, pues que en el fondo son una copia de las antiguas religiones, solo que las han modernizado y ahora lo llaman capitalismo, comunismo, y no dejan de ser formas de control de la población y de no hacer que la gente sea capaz de pensar, porque te meten estas nuevas religiones y, como él dice, en el futuro pues habrá otras y la gente pues las seguirá
aún inconsciente de que no son más que religiones. O sea, el libro en sí pues tiene puntos muy interesantes, ¿no? Cuando habla del dinero, pues la creación del dinero, y te dicen pues que el dinero no es más que un sistema basado en la confianza mutua. No se trata de que cada individuo crea en el dinero, sino que los demás crean en el dinero. Y ya desde el principio, cuando empieza a utilizarse el dinero, vemos que es un modo de confianza mutua, por eso se utiliza en monedas de oro, monedas de plata, porque todo el mundo confía en que esas monedas tienen un valor. Hoy en día, pues, ¿qué es el dinero? Vas aquí al dólar, ¿qué es el dólar americano? El dólar americano no es más que un producto basado, como dice, de full faith, la fe completa y el crédito de Estados Unidos. Mientras la gente crea eso, pues el dólar va a tener valor. El día en que la gente no crea en eso, pues el dólar no tendrá valor. Y es por lo pues, que te están saliendo pues, todas estas criptomonedas y te está saliendo toda esta nueva serie de pagos que pueden triunfar o no triunfar. Pero de momento es el dinero se basa en que la gente cree en él y que tiene fe. Con dinero tú te puedes comprar una casa, te puedes comprar un coche. Bueno, pero ¿qué es en sí el dinero? ¿En qué se basa? Es lo que él dice y es bueno, pues, lo que hemos oído a muchos críticos a través de la historia de hablar de la fabulación de lo que es el dinero y te pone pues un ejemplo típico de economía que aquí hemos hablado muchas veces y es el fraccionamiento del dinero. Por cada dólar, digamos, él te pone de ejemplo en el libro el Barclays Bank de Inglaterra o el Deutsche Bank y te dice, pues por cada libra que el Barclays Bank recibe, él puede prestar hasta 10 libras. Por cada euro que el Deutsche Bank recibe en su cuenta, pues él puede prestar hasta 10 euros. Y te pone un ejemplo clásico de la historia, ¿no? ¿Qué pasaría si todo el mundo quisiera sacar su dinero al mismo tiempo cuando solo de reserva está el 10%? Pues pasaría por lo que hemos visto, pues de depresiones, quiebras de banco, que las hemos visto a lo largo de la historia y es cuando ya hemos visto pues, que grandes inyecciones de dinero, de creación de dinero ficticio, ayuda a controlar todas estas situaciones. ¿Qué ha pasado durante la crisis que vivimos en el 2008? Pues pasó lo mismo, que hubo que imprimir dinero, pues para salir de la crisis. ¿Qué ha pasado ahora con el COVID? Pues lo mismo. Entonces lo que él te dice, pues que esto es un mal del propio sistema y del dinero, y que eventualmente puede llegar un momento en que las autoridades monetarias pues no sean capaces de controlarlo y viviríamos quizá una de las mayores crisis que hemos vivido nunca, ¿no? Aunque ya te digo, ya se han vivido crisis así. A ver, Manuel, cuando estamos hablando en referencia de lo que significa todo esto de un ser humano más avanzado, un ser altamente diseñado, que tiene capacidades extraordinarias, ¿qué tanto todo esto de lo que tú hablas, que hoy en día lo vemos en aspectos como la economía, como la evolución tecnológica, la sobrevivencia, qué tanto puede llevarlo a, como lo mencionabas anteriormente, a su propio autoexterminio en referencia de que el ego pudiera ser la parte que a ese ser que se siente más y que puede diseñarse como superhombre, lo lleve a la autodestrucción? Bueno, pues eso podría pasar fácilmente. Harari te dice que el premio Nobel de la Paz se le debería de haber dado a Oppenheimer. Oppenheimer sabemos que fue el director del proyecto Manhattan que dio origen a la bomba atómica. Porque dice que gracias a la bomba atómica, que la tienen muchos países, o sea, Estados Unidos, por supuesto, Rusia tiene todavía más bombas atómicas que Estados Unidos y China no llega al nivel, pero tiene muchas para destruir el mundo.
que gracias a la invención de la bomba atómica, el mundo ha vivido en paz. Por el temor de las grandes potencias a destruirse a sí mismos. Entonces, dice, yo creo que el más merecedor del premio de la paz hubiera sido Oppenheimer, porque ha traído una paz al mundo desde el año 45 como nunca habíamos visto. Y es cierto, aquí lo hemos comentado, nos quejamos de nuestra situación, de que si muere mucha gente del COVID, que si muere mucha gente de cáncer, de accidentes, del calentamiento global. Pero muertes por guerras prácticamente no hay. Desde el año 45 sí tuvimos el conflicto de Corea, la guerra de Vietnam, en fin, la guerra de Argelia para los franceses, la guerra de Vietnam también para los franceses, en fin, ha habido guerras, pero no ha habido conflictos internacionales. Es más, fíjate dato tan impresionante que yo creo que pues, la mayoría de las personas sabemos, pero nunca nos habíamos puesto a pensarlo, que desde el año 45, que acaba la Segunda Guerra Mundial, con la explosión atómica de Hiroshima y Nagasaki, no ha habido ni un solo intento de un país de tomar a otro. Ningún país ha tratado de tomar a otro. Te pone ejemplos de excepciones, pues la famosa guerra de Eritrea y en el Cuerno de África, que trataban de conseguir una parte de eso, o te habla de la primera guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein de Irak trata de conseguir lo que es Kuwait, pero no ha habido guerras. No ha habido guerras de expansión de un país, de tratar como antes Alemania trataba de conquistar a Francia, Francia trataba de conquistar a España, España trataba de conquistar a Francia. Ya no ha existido eso. No ha existido eso. Y dice que el detonante para que eso no exista pues ha sido la bomba atómica. Por lo tanto, Oppenheimer debería ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Y parece una cosa cruda, pero si lo analizas fríamente tiene mucho sentido. Manuel, en esta parte donde tú hablas y haces mención de que sonaría un poco contradictorio de que a Oppenheimer le tuvieron que haber dado el Premio Nobel de la Paz, siendo que tiraron dos bombas nucleares y que pues estamos hablando que exterminaron a un sinnúmero de personas. ¿Será que hasta cierto punto el fin justifica los medios según la conveniencia de quien los está planteando? Pues no necesariamente. Lo que Harari planea es que sencillamente un acto de violencia tan grande como fueron las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki han evitado que vuelva a haber mayores exterminios de gente. Han sido muy localizados, pero como te decía antes, ya no ha habido invasiones de países de uno a otro para conquistarlos. Porque un país está pues o del lado de Estados Unidos, otro está del lado de Rusia, otro está del lado de China. Entonces, tú sabes que un enfrentamiento entre dos de esos colosos pues nos llevaría al fin del Homo sapiens tal y como lo conocemos. Como decía Einstein, si hubiera una tercera guerra mundial, la cuarta guerra mundial se libraría con palos y piedras, porque quedaríamos todos exterminados. Entonces, lo que yo creo que Harari pues trata de decir es eso, que un hecho tan abrumador como fue la obtención de la bomba atómica al final ha provocado pues que el mundo en sí sea mucho más pacífico. Y como te vuelvo a decir y repetir, no me cansaré de repetirlo, vivimos en la época más pacífica pues que ha tenido la historia de la humanidad. Aunque nosotros pues nos sentamos afectados pues, por el crimen en nuestras ciudades, pues no sé, los atracos, todo lo que pueda ser, las muertes, los accidentes, como te digo, el calentamiento global, que el calentamiento global, bueno, pues es obra, como dice Harari, pues de los sapiens, es otra más de las barbaridades que han hecho los sapiens. Como dice, él dice, mucho antes de la revolución industrial, el sapiens había conducido a muchos animales, plantas, hacia su extinción. Dice, tenemos la dudosa distinción de ser la especie más mortal y depredadora
en los anales de la historia. Y lo somos. Y lo somos. Entonces, cuando tú dices que el hecho de que él diga darle el premio Nobel a Oppenheimer, pues eso ha frenado las muertes masivas en guerra. Aunque, como te digo, ha habido guerras después, pero han sido guerras muy localizadas. Hoy en día, pues hablamos del calentamiento global, como que va a acabar con los sapiens. Y Harari no piensa que el calentamiento global vaya a ser el fin de los sapiens, sino que van a ser los propios sapiens que van a dar fin a lo que es el día hoy sapiens para crear nuevas especies. Como decíamos antes, que pues, se les llama cyborgs en las películas y cosas de esas, pero que eso está a la vuelta de la esquina. Eso está a la vuelta de la esquina. Cuando hablamos de 50 años, pues ni tú ni yo, y quizá muchos también de los espectadores que nos están escuchando, tampoco estén aquí. Pero una persona, estamos en el año 2022, que nace en el año 2072, ¿qué sabemos lo que hoy en día pues tenemos todos las cosas estas del COVID, los antivacunas y todo esto? Pero en 50 años pues a nadie le van a preguntar lo que le ponen al nacer, porque va a ser algo común. Entonces, ¿quién se va a oponer a eso? Y entonces estaremos creando una nueva humanidad, en muchos casos inmunizada. Inmunizada para muchas cosas. Él cuando habla de la historia, que dice que la historia es algo relativamente reciente, porque realmente hacer historia de los neandertales, de los sapiens de hace 70.000 años es muy complicado. Dentro de los últimos 10.000 años, dice que el sistema de gobierno más exitoso que ha existido nunca ha sido el imperio, porque el imperio ha sido capaz de estabilizar, y él habla pues desde el imperio saucida hasta pasar por el imperio romano, pues, el imperio español, y el último imperio del que habla pues es el imperio británico. Dice que fueron muy exitosos, porque fueron capaces de unificar a mucha gente bajo, digamos, bajo su bandera o bajo su jurisdicción, y como forma política fue muy exitosa. Cuidado, no quiere decir que él la defienda. Él habla de lo que es como el imperio chino de la época. Cuando se rompió el imperio chino es cuando China entró en una decadencia en el siglo XIX, de 100 años, pues que le alejó totalmente de Europa. Porque hasta el siglo XVIII la tecnología, la forma de vida en China y en Europa, pues era muy similar. Entonces él valida los imperios. Hoy en día pues te habla de imperios como lo que a veces llamamos el imperio americano, que ya no es un imperio expansionista, es decir, quiero este territorio o el otro, no, sino que es un imperio global, cultural y económico, y que ha conseguido pues un gran progreso para la humanidad. Puede ser negativo, positivo, pero el progreso está ahí. Se han evitado guerras, la humanidad está más uniformada en el sentido pues que a todo el mundo le gusta tener un teléfono Apple, a todo el mundo le gustan las series de Netflix. Eso es una forma de imperio, como él lo llama, ¿no? Pero te dice que los sapiens, o lo que nos llamamos humanos, que somos muy buenos para adquirir poder, pero no somos tan buenos para traducir este poder en felicidad. Porque, y te ponen los ejemplos típicos, que si tú tienes $1.000.000, pues quieres tener 2 millones, que quieres una casa de 1 millón, pues quieres una de 1 millón. Es decir, el sapiens nunca se conforma con lo que tiene. El sapiens actual, y te vuelve otra vez al ejemplo de hace 500 años, en que un agricultor británico o alemán pues no pensaba en si tenía pues una hectárea, no pensaba necesariamente en quitarle otra hectárea a su vecino para él tener 2. Él era feliz con lo que tenía, si le daba de comer, y con su iglesia.
se le garantizaba pues que él iba a ir al cielo y a vivir en un paraíso después de toda esta experiencia terrestre. Entonces, se hace un estudio pues, de la evolución del sapiens, del entendimiento del sapiens, cómo mientras más tenemos, pues más infelices podemos llegar a ser. Incluso cuando lleguemos a ser amortales, los que puedan llegar a ser amortales, como te decía antes, ¿cómo van esa gente a ser felices por 400 años? O sea, muchas cosas tendrán que cambiar. En 400, si tú vas a vivir 400 años, digamos que tienes a tus hijos con 30 años, tu hijo va a tener 370 años, si es también amortal. ¿Cómo pueden ser las relaciones durante 370 años y que no se deterioren? O sea, es un ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo van a ser eso? ¿Cómo vas a estar con una mujer por 370 años o con un hombre? Todas esas, lo que él se plantea es cómo va a cambiar la sociedad. Porque ahora mismo nos planteamos una vida hasta los 84 años, que es la media. Hace 2000 años, en la época de Cristo, la vida media eran 27 años. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que las familias podían tener 8 o 10 hijos y 7 se les morían. Solo quedaban 2 o 3. Porque una persona en esa época también podía vivir 60 y tantos o 70 y tantos años. O sea, eran los ancianos, que eran los más sabios. Entonces se respetaba a los ancianos. Hoy en día a los ancianos cada vez se les respeta menos, cuidado. Aunque este país, si tú te fijas, Estados Unidos, cada día está gobernado por más ancianos. Es estilo chino, o sea, chino, acuérdate, y Japón, que ahí mandan los ancianos, pues en este país, en Estados Unidos, pues mandan los ancianos. O sea, hoy en día el poder, pues el presidente Biden, pues desde el punto de vista técnico, ya es un anciano. Estaba viendo un programa de CNN que estaban haciendo una especie de predicción de quiénes van a ser los candidatos en el año 2024 para las elecciones. Y plantean que el candidato republicano pueda ser Donald Trump y el candidato demócrata pueda ser otra vez Hillary Clinton. Estás hablando otra vez de 2 ancianos para dirigir a este país. Eso pues hace reflexionar un poco. Lo que dice Harari es, pues igual es mejor que gente con experiencia, que han vivido la vida, que saben lo que son, pues te puedan llegar a gobernar. Pero dentro de 300 años, igual tienes a un señor presidente, si sigue aquí la cosa así con los presidentes, o digamos si siguen las repúblicas, o no sabemos qué tipo de gobierno habla en 300 años, que te tenga 300 años. Sería hablar como hablaban los antiguos Anunnakis, cuando los dioses astronautas, pues que había dioses que tenían 70, 80 mil años y gobernaban por eso. Eran esos personajes, los famosos reyes astronautas, amortales o inmortales. A mí me da más creer que eran amortales de la forma que los presentan en estos libros de Zacarías H. Me da más esto, más amortales que inmortales, porque eventualmente morían de algo. ¿Me entiendes? O sea, que lo que está planteando Harari ya se ha planteado antes. Y si creemos en las teorías de los dioses astronautas, pues ha sido real. ¿Me entiendes? Y como te dice Harari, en un mundo inundado de información irrelevante, la única claridad que hay es el poder. Porque el poder, eso mismo se define. Tú tienes una inmensa capacidad para hacer bien o para hacer daño. Pero es el poder. Es la única clarividencia real que existe.
El poder, que lo tengas a los 80 años o a los 300 años en un futuro, no lo sé. Como te digo, ni tú ni yo vamos a estar aquí para verlo, ¿no? Si crees en la reencarnación, pues igual lo vivimos de otra forma. Igual en 300 años, pues tenemos acceso a vidas pasadas. Eso se puede desarrollar perfectamente. ¿Quién te dice que no? Pero ¿quién te dice que no, que venga de una vida pasada, quiera tener el mismo poder que tuvo y ya no pueda tenerlo? Entonces son una serie de interrogantes muy grandes, ¿no? Dice que el gran desarrollo de Sapiens es su capacidad de cooperar a gran escala, que entre los animales, pues eso hemos visto que no existe. Sí pueden cooperar, tú ves manadas de gorilas, como él explica, pero ¿cuántos gorilas hay en una manada? Dice, normalmente son grupos como máximo de 50, puede haber 100, pero son 50. ¿Cooperan entre ellos? Pues aparentemente sí. Pero el Sapiens ha sido capaz de cooperar a gran escala, tanto para bien como para mal, como son las guerras o como puede ser una labor de reconstrucción, como hemos visto, que el Sapiens sí puede hacerlo. Entonces, ese es uno de los grandes avances del Sapiens, su capacidad de sobrevivir y su capacidad de cooperar a gran escala. Y dice que eso se ha conseguido gracias a los mitos creados por todos. Esos poderes unificadores, que en el fondo no son más que, como dice Harari, que los imperios y las religiones, porque eso unifican al sapiens. El hecho de que prácticamente la mayoría de los sapiens creen en un creador, una gran parte de los sapiens, no ya la mayoría, pero una gran parte de los sapiens creen que hay un Dios creador que nos ha creado, nos ha hecho incluso como dice el Génesis, a su imagen y semejanza. Bueno, pues eso unifica, eso ayuda. Tú crees que hay un Dios que te ha hecho a su imagen y semejanza, como decía Nietzsche, ¿no? O sea, eso es parte de un ego brutal nuestro, creer que encima Dios se va a molestar en hacernos a su imagen y semejanza, pero bueno, los sapiens lo creen así. Entonces, ¿cómo puedes tú cambiar la mentalidad de ese sapiens? Porque no podrías, primero por la fuerza de las propias iglesias. Las propias iglesias pues van a tratar de conservar su poder. Si lo conservan, se oponen a muchísimas cosas. Pues la mayoría de las iglesias se han opuesto históricamente al evolucionismo. ¿Por qué? Bueno, porque saben que si los sapiens empezaran a pensar que son un producto de la evolución, pues las iglesias no tendrían ningún sentido. Pero a la vez, si tú le quitas al sapiens la religión, pues le estás quitando una gran parte de su vida y de su fe. Y que eso sería muy grave, es lo que te decía Sapiens. Hace 500 años, pues el hombre pues quizá no tenía el Sapiens lo suficiente, pero tenía esa fe que le decía que al morirse pues iba a ir a un paraíso. Entonces eso le ayudaba, le daba fuerza en su vida. Hoy en día, pues a todos los sapiens que no creen en un paraíso o en una vida después de la muerte, ¿qué les queda? Solo les queda esta vida. Entonces el hecho de llegar a ser amortales les va a traer mucho. Si tú no crees que al morirte hay algo, piensas que no hay nada, por supuesto vas a tratar de extender tu vida todo lo que puedas. ¿Cuál será la reacción de las iglesias? ¿Habrá iglesias en 300 años? ¿O la ciencia las habrá superado? Entonces sería la religión de la ciencia, porque acabaría siendo otra religión. Igual que hablábamos antes de capitalismo, comunismo, que no son más que religiones, pues sería creer en la ciencia para todo. El creador máximo, el Dios máximo. Entonces sí tendríamos un Dios, que es la ciencia, y que nos puede dejar vivir o morir
Ahí sí que estaríamos hablando de un Dios o benefactor o destructor. No sé si me entiendes, porque habría que plantearse, esa ciencia daría, si ahora somos 8.000 millones de sapiens, ponte que en esa época, no creo que siguiéramos, pero ponte que fuéramos 10.000 millones de sapiens, ¿daría la ciencia para hacer amortales a 10.000 millones de sapiens? Sabemos que no. Esos sapiens se convertirían en los esclavos de los sapiens amortales. Crearíamos igual pues que ahora hay pues presidentes de los países, presidentes de gobiernos, reyes. Pues los amortales pues serían los nuevos reyes, los nuevos presidentes, serían los que controlarían todo. Eso no lo iban a dejar abierto a todo el público, vamos a ser serios, o sea, son parte de las preguntas que él no quiere hacerse porque le dan miedo. Pero seríamos un control pues, de las máquinas. Las máquinas nos controlarían todo. Como te digo, el ejemplo este de la persona que yo he conocido, que yo sí que creo que ya es máquina. Estaríamos en manos de toda esa gente. Y una vez que tú no tienes digamos, una conciencia religiosa, ¿cómo te comportarías con el resto de la gente? ¿No dejarías de mirarlos más que como esclavos? Cosas que puedes utilizar por un tiempo y después deshacerte de ellos. Manuel, ya para concluir esta parte del programa donde haces mención de esta inteligencia artificial, pudiera llamarse que es una biología artificial la que se está desarrollando para poder existir en un futuro cercano donde el más fuerte, en este caso, como bien lo mencionas, sería el que tiene el poder económico. En tu reflexión final de todo esto, ¿qué es el aporte que hace este escritor Harari? ¿Es una novela de ciencia ficción o es una predicción de lo que vendrá de la ciencia más allá de la ficción? Bueno, mira, yo creo que el aporte que él hace es muy importante, sobre todo en lo que empieza pues, con lo que son los periodos de la evolución del sapiens desde los inicios hace 70.000 años hasta hoy. Sus predicciones del futuro, dices que sí es una novela de ciencia ficción, pues tal como vamos, pues no lo veo como una novela de ciencia ficción. Hoy en día quizá puedas decir, pero en 50 años pues no será una novela de ciencia ficción. Es como cuando hablábamos la semana pasada del metaverso. O sea, acuérdate que el concepto, el término se crea en 1972 con la novela esta Snow Crash. Hoy en día, bueno, lo que está diciendo Harari, ¿lo ves real o no? Pues yo sí lo veo perfectamente real. Pero te digo que va a ser una nueva forma de control y de gobierno a la gente. A la persona que se someta, que siga los dictados del patriarca de 300 años, se le va a dar un premio. Igual se le va a hacer amortal por 100 años más. O sea, yo creo que van a ser como premios que te van a ir dando para extender tu vida y según vayas haciendo méritos o deméritos, pues te la van a alargar o te la van a cortar, porque estamos hablando de que todo esto va a ser inteligencia artificial, pero no tan inteligencia artificial porque va a estar dentro del cuerpo humano o del sapiens, como lo quieras llamar. Entonces, ¿quién te quiere decir que en un momento dado te desconecten de esa energía o de lo que tú quieras? ¿Quién te dice que no? Hoy hablamos de ciberataques y tal. ¿Quién te puede decir que no haya ciberataques contra todo esto y que de repente te dejen a toda la humanidad muerta? O sea, son preguntas y que hay que plantearse. En un momento que si todos estamos conectados pues de una forma artificial a algo que nos alarga la vida, que impide que tengamos enfermedades, pues es algo que eventualmente también puede ser destruido. ¿Y qué vendría después de esa destrucción? Igual podría ser destruido totalmente todo y destrozar totalmente esa nueva generación o generaciones y tener que empezar de cero, sin tecnología y siendo todos otra vez mortales.
O sea, hay infinidad de cosas que pueden pasar, infinidad de preguntas. El punto del libro de Harari, lo que yo estoy haciendo en este programa, es ver las posibilidades que hay y si esto se da, lo que va a cambiar el mundo. O sea, te estoy hablando de en 200 años. Es como si ahora estamos en el 2022, irnos a 1822. ¿Cuánto ha cambiado el mundo en estos 200 años? Pues una barbaridad. Hemos tenido la revolución industrial, todo tipo de revolución médica, revolución de los tratamientos, revolución de todo, alargamiento de la edad. Pues en 200 años, con todo esto, pues la mortalidad sí es posible, pero aún así, hoy aquí, hoy en día, aquí pudiendo vivir pues hasta los 84, 90 o 100 años, en cuartas partes del mundo la gente se muere por enfermedades y por hambre. Pues va a ser lo mismo. No va a ser un mundo global mejor. Va a ser un mundo mejor otra vez para las sociedades privilegiadas. Y es lo que hay que entender de todo esto, ¿no? Que no va a ser un mundo perfecto, sino que va a ser un mundo semi-perfecto para el que pueda vivir en ese mundo y tenga los recursos económicos para hacerlo. Entonces no nos engañemos, no vamos a un mundo de felicidad total, de gente viviendo 300, 400 años y siendo felices, porque si hubiera mucha gente viviendo 300, 400 años, ¿quién iba a pagar las pensiones? Bueno, si te dices, si tú te conservas joven, pues vas a trabajar 300 años. Imagínate a un obrero de la construcción que lo tengas 300 años trabajando. O sea, hay muchas cosas, Jesús, que no están claras, pero el concepto que nos deja Harari está. Manuel, te agradezco muchísimo y bueno, solamente queda invitar a nuestra audiencia para que aquellas personas que quieran consultar más sobre los programas que estamos llevando a cabo en Códigos Secretos y dónde más pueden encontrar tus libros. Bueno, pues todos mis libros, como hemos dicho muchas veces, los puedes encontrar todos en Amazon, en inglés, en español y en audiolibros. Bueno, Manuel, te agradezco mucho y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Jesús.